Estamos en una corta serie cuyo tema es la mayordomía, los tesoros en el cielo. Había una cita que la vez anterior quería leer para ustedes y voy a entonces a leerla ahora. Es Proverbios 21:20, porque estábamos terminando esa lección hablando de que un buen mayordomo tiene un concepto correcto del ahorro. Y en Proverbios 21:20 se nos dice esto: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Y el principio que estaba tratando de ilustrar se complementaba con lo que en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 12, Jesucristo dijo, al haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor Jesucristo hizo un milagro en el cual proveyó en abundancia, pero después de que todos habían comido, tuvo el cuidado de decirles, vayan y recojan todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Muchas veces pensamos que la abundancia nos da el derecho de desperdiciar. ¿Entienden? Vean la actitud. Tenemos entonces al Señor Jesucristo multiplicando los alimentos. Y las personas pudieran haber caído en la trampa de decir, bueno, el Señor tiene la capacidad de hacer mucho alimento. No importa, eso botémoslo. Si volvemos a necesitar, Dios nos volverá a dar lo que necesitemos. Esa sería la actitud que describe aquí en Proverbios 20:21, o más bien 21:20, del hombre insensato. Todo lo disipa. Disipar es mal usar, desperdiciar, deshacerse de aquello, es decir, desperdicia. El hombre insensato puede disipar alimentos, dinero, una herencia, disipar, es decir, malgastar, desperdiciar. Y el Señor nos enseña a no hacer eso. Y por eso dice que en la casa del sabio, ese que sí ha aprendido los principios de administrar, sabiendo que todo le pertenece a Dios y que Dios nos va a pedir cuenta de cómo manejamos las cosas, como el sabio administra correctamente en su casa, hay aceite. Y entendiendo en la cultura en la cual estamos hablando, el aceite era un elemento esencial de la dieta y de las necesidades. El aceite tenía muchos usos para encender lumbre, para curaciones. Muchos usos tenía, y entonces en la casa del sabio, como él sabe administrar, existen todas esas cosas que son necesarias para la vida. En el insensato no, porque tuvo aceite, pero lo malgastó y lo desperdició y se quedó sin aceite. Y en lugar de aceite usted debe pensar en cualquier cosa que es necesaria para nosotros subsistir. Si nosotros no aprendemos los principios de administración, se dirá de nosotros que somos como los insensatos, que todo lo disipamos. En esta parte voy a hablar muy rápidamente porque nada más es un repaso de lo que venía diciendo la última lección. Y es que el Señor dice, ve a la hormiga, oh perezoso. La hormiga se prepara para el invierno y en verano recoge. Nosotros también debemos entonces ser cautelosos en cuanto a esto del ahorro. Sin embargo, como siempre el ser humano puede tergiversar las enseñanzas bíblicas y llegar a extremos pecaminosos, podemos ver que no significa ahorrar, no significa acaparar. En la carta de Santiago, en el capítulo 5, en los versículos 1 al 3, él hace una exhortación muy seria a los que son ricos y les dice,
Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Estas miserias, pongamos atención, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Cómo hacemos entonces para entender lo que la Biblia nos está enseñando? Por un lado dice que el que es sabio siempre va a tener y sabe ahorrar, pero por otro lado dice que hay una cierta tendencia a enriquecerse, a ahorrar y guardar, que más bien será para la perdición de aquellos, porque vea cómo lo describe. Lo que hizo en la vida fue acumular y acumular y acumular. Y oiga lo que va a testificar, estamos hablando aquí del día del juicio, porque dice, ¿cómo va a ser? Testificará contra vosotros. En el día del juicio, todo eso que usted acaparó, que no dio, que desperdició, que guardó sin ningún oso, sin ver si a alguien le era útil, sin ver si alguien podía beneficiarse de aquello que usted tenía ahí sin usar, testificará contra usted. Entonces no es un ahorro para acaparar, es un ahorro sabio y prudente y sensato, de que tengamos lo necesario en nuestras casas y no lo disipemos. Entonces, la realidad es esta, y tenemos que reconocerla para arrepentirnos y cambiar, que muchas veces nuestra manera de administrar lo que Dios nos da ha sido muy, muy similar a la de los inconversos, incrédulos que no conocen a Dios, metiéndonos en deudas innecesarias, gastando con tarjetas de créditos de una manera irresponsable. Entonces, vean todo lo que tenemos que pesar. Un extremo es irnos como ciertos incrédulos que se van a lo frívolo, a ese que disipa y que entonces gasta y no le importa, va a algún lado, no tiene con qué pagar, pero pasa la tarjeta y viven. Y nuestra sociedad es culpable de esto, viven pretendiendo un nivel económico que no corresponde a sus ingresos. Es un autoengaño, yendo a lugares caros que usted no puede pagar, comprando cosas que usted no puede realmente pagar, comprando un carro más allá de lo que usted debería tener. Todas estas cosas es frivolidad. Entonces, vivir a un nivel económico que no corresponde está mal, pero podemos caer en el otro extremo. Hay dos extremos y ahorita les voy a contar unos ejemplos. Vivir con una avaricia y una tacañería y un egoísmo en el que usted no quiere gastar en nada porque acumula y acumula y acumula dinero y diversas cosas. Entonces, hay algunos ejemplos que he preparado para que, ejemplos reales. Un autor llamado Randy Alcorn habla de un hombre que se llamó William Borden, y vea la fecha en que él vivió, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Él fue un joven millonario porque heredó una grandísima cantidad de dinero. Un hombre estudiado, graduado de una famosa universidad que se llama Yale, allá en Estados Unidos. Este hombre tenía una pasión por las almas y deseaba llevar el evangelio a los musulmanes. Entonces él prácticamente la totalidad de su fortuna la dedicó a las misiones ahí en Egipto. Y eso fue su vida. Muy pronto él adquirió una enfermedad ahí y murió muy joven, parece que como a los 25 años. Su corto tiempo de vida lo dedicó a las almas perdidas en un país
ajeno al suyo. Lo que quiero es que después comparemos qué es lo que motiva a personas así. Hoy en día, según cuenta este hermano, si usted va a un cementerio de El Cairo, aquella tumba está olvidada y llena de hierba y polvorienta. Un hombre olvidado por este mundo que dio todo lo que tenía por Cristo y su evangelio. Entonces este autor comparaba cuando él fue al museo a ver la tumba de un faraón que se llamó Tutankamón, que también murió joven, era un faraón joven, y dice que su ataúd estaba dentro de una tumba bañada en oro, que estaba debajo de otra tumba bañada en oro. Eran 4 tumbas completamente cubiertas de oro, toneladas de bienes de esta vida, porque en la religión de los egipcios ellos creían en el más allá, ¿verdad? En la vida después de la muerte, pero ellos creían que la persona debía irse con todas las posesiones posibles para disfrutarlas en su otra vida. Entonces él comparaba este Tutankamón, su tumba bañada en oro estuvo por miles de años escondida hasta que en 1923 un explorador la descubrió, excavan y se encuentran semejante cosa ahí. Y veamos esos 2 ejemplos extremos de hombres jóvenes que murieron y qué hicieron con sus fortunas. Uno murió sin nada, pero teniéndolo todo, para ir a disfrutar de los tesoros en el cielo. Otro disfrutó de los tesoros, le pusieron todos sus tesoros al morir y hoy está en la desesperación del infierno sin Cristo. ¿Por qué nosotros no pensamos sensatamente a la hora de usar nuestros bienes y nuestro dinero si estamos invirtiendo en el cielo o en las cosas vanas? Porque vean esa frase, ojalá que la tomemos en cuenta. Como usemos nosotros las cosas, nos va a identificar como personas que tienen su tesoro en este mundo, donde todo algún día se va a quemar. La Biblia dice eso. Todas las cosas que vemos serán quemadas. Aquello a lo que usted se aferra y tanto apreció, Dios lo va a quemar con su fuego. Pero si usted tiene su tesoro en el cielo, eso es perdurable. 2 otros ejemplos, y lo leí de un escrito del pastor Peter Masters de Londres, que dice que una anciana en Londres, era viuda, solita ya, vivía en su pequeño apartamento, vivía con lo más básico, apenas tenía para su sustento, con las cosas más básicas, pero llegó a cierto momento en su edad de ancianidad en que ya ella no podía vivir sola. Entonces los hermanos de la iglesia vienen y la ayudan y ella va a tener que irse a un lugar donde los cuidan, ¿verdad?, los ancianos. Y cuando están recogiendo todas las cosas, esta señora que vivía con apenas lo mínimo, se dan cuenta que por todas partes se encontraron sobres con ofrendas misioneras. Esa señora recibía su pensión y llenaba de sobres a los misioneros que ella apoyaba en otras partes y se quedaba apenas con lo que necesitaba para vivir. Y se dieron cuenta hasta que pasó eso, cómo ella tenía sobre para el misionero en tal parte, sobre para el misionero en tal otro. Esa señora tenía bien claro, esa ancianita, dónde estaba ella haciendo su tesoro. Pero me puse a buscar porque había escuchado este ejemplo de cuál fue, y esto es fácil si lo quieren buscar en internet, la mujer más tacaña del mundo. Y lo encontrarán con datos de veras. Este fue igual de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se llamó Hetty Green. Y esta señora se dedicaba a esas cuestiones de los dineros, a prestar y intereses y así. Y era tan extremadamente tacaña que cerró su oficina donde estaba y atendía a sus clientes en el pasillo para no tener que alquilar una oficina. Pero llevó a unos extremos que ella no quería nunca pagar por nada, que su hijo se enfermó tuvo algo en una pierna y ella no estaba dispuesta a ir a pagar médicos
por eso. Entonces ella se le ocurrió que ella lo curaba, pero le dio una gangrena al hijo que después tuvieron que cortarle la pierna. Así de tacaña. Y después no aprendió nunca la lección. Murió con una cuenta de millones de dólares en el banco, la cual después sus hijos desperdiciaron. Dos extremos. Una persona que se dedicó a economizar y economizar, no quería ni siquiera con su misma persona, era hasta descuidada con tal de no gastar. Nosotros vemos esos y eso es un pecado. Y vemos a otra persona que supo administrar lo que Dios le dio haciendo tesoros en el cielo. Los casos extremos sirven como ilustración, pero a veces tienen este problema. Como usted no es ni tan tacaño como ese, ni tan dadivoso como el otro, se siente que está bien. Pero la tendencia a algunos de los extremos pecaminosos está en nuestro corazón. Entonces vamos a hacer una breve exposición de Eclesiastés capítulo 5, para que veamos qué es lo que Dios nos enseña en unos pocos versículos. Eclesiastés capítulo 5, búsquelo por favor, y vamos a leer los versículos del 10 al 15. Vamos a ir uno por uno, solo viendo con qué claridad y precisión Dios nos habla a nosotros. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Esto es la verdad. Esto significa, vamos a ver, no lo he corrido por ahí, así ahí está. Esto pudiéramos traducirlo a decir, entre usted más quiere, más tiene, más quiere. El no saciarse. Tenemos que ser sinceros, así somos. Y fíjese alrededor, así es la gente. Entre más tienen, más quieren. Dios lo dijo, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Aquellos que dedican sus fuerzas, sus energías, su tiempo a hacer riquezas, eventualmente verán que eso no satisface sus vidas. Entre más riquezas, puse yo ahí, menor la satisfacción en la vida. Y veremos por qué, porque él lo explica. Estamos hablando de la vanidad en la que cae el ser humano. Versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué significa eso? Entre mayores sean las riquezas, mayores los problemas para administrar. Esa es la realidad. Así que nosotros deberíamos ser agradecidos y estar, por eso es que habíamos leído la vez pasada en Hebreos, ¿verdad? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué el Señor no le ha dado más a usted? Muy probablemente porque usted con más se vuelve loco, administra mal, desperdicia, peca. Entonces, mejor que el Señor nos tenga limitados. Pero a algunos el Señor les da más. Y si el Señor nos llega a dar más a nosotros, debemos ser sabios en administrarlo. Porque, oiga, cuesta. Ahora usted tiene más cosas de qué preocuparse y cómo administrarlas. Pero oigan qué bueno. Y entre más tengas, más gente deseará quitarte lo que tengas. El que tiene poco que le roben. Y el que tiene mucho, tiene muchas preocupaciones de que le roben tantas cosas que tienen. Y ahí puse, incluyendo el gobierno, por los impuestos. Entre más tiene usted, más el gobierno va a ver cómo le quita de lo que usted tiene. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Y esta es la conciencia a la que tiene que llegar cada persona. Lo material, no estamos contra lo material en un sentido de despreciarlo no es así. Es darnos cuenta que ahí no está la felicidad.
que si usted usara eso que Dios le provee, que es material, que es con gozo, para compartirlo mesuradamente, sin ser dominado por aquellas cosas que Dios le ha dado, sea lo que sea, bien, pero no es así. Nuestro corazón se va, como siempre habíamos dicho, queriendo idolatrar aquello que Dios nos dio. Entonces, ese versículo nos dice, qué bien pues tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos. No hay más que eso. Hay personas que piensan que su felicidad, ya, ahora sí voy a ser feliz, siempre quise tener un carro, ya lo voy a tener. Ahí está. ¿Te hace de verdad feliz? Eso es pasajero y es temporal, y no lo olvide, Dios lo va a quemar un día. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Esto es lo que a veces buscamos, empeñándonos en tantas cosas materiales. Olvidando que el Salmo 127 dice, a su amado dará Dios el sueño. Dormir tranquilo. Lo que tengo me lo dio el Señor. Y cuando Él quiera, Él puede disponer de lo que Él me dio. Porque es de Él al final. Es que Él me lo está cediendo. Perdón. Y está probándome en cómo yo voy a administrar eso que Él me dio. Sea lo que sea que me haya dado. Pero la enseñanza es, entre más usted tenga, más va a tener de qué preocuparse. Yo sé que para algunos esto es extraño, que se hable así. No malinterpretemos, no estamos diciendo que usted tiene que ser un conformista y que si no tiene nada quiere quedarse sin nada. Hay un nivel apropiado en el que usted puede esforzarse por alcanzar cosas que son buenas para usted, para su familia, sin llegar a la avaricia, sin llegar a esa tendencia de codicia, porque así es el pecado de codicia, siempre quiere más. Eso no es suficiente. Y el Señor nos dijo, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 13. Perdón, vamos a terminar ese 12 que decía, no está bien, ya lo habíamos leído, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Por qué no le deja dormir la abundancia al rico? Porque sus riquezas se han vuelto su Dios. Entonces la preocupación es, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquella inversión con eso? Aquel negocio que tengo pendiente, a los que me deben, etc. Versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Y esto es una realidad triste de la cual tenemos que estar bien advertidos. Las riquezas nos pueden apartar de Dios. El pastor de la iglesia donde yo asistí muchos años contaba una historia de alguien que deseaba un carrito y le pedía a Dios un carrito. Y claro, decía en sus justificaciones muchas cosas bonitas, para ir a la iglesia, para ayudar a otros, etc. Y Dios le dio el carrito. ¿Y para qué sirvió? Para irse a apuntar en los domingos y faltar al culto. Entonces, eso, bendición material, mostró lo que realmente había en su corazón. Un corazón malo. Un corazón que amaba las cosas de este mundo. Solo era momento de esperar qué iba a hacer él con su carro, para mostrar realmente dónde estaba su corazón. Porque si de verdad su corazón estuviera en las cosas del Señor, ese carro, que es una gran bendición, para los que tenemos lo sabemos, para de verdad ir a la iglesia, ayudar a otros a ir a la iglesia. Y sin embargo, aquí dice que ese es un mal doloroso. Riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Estará usted guardando cosas para su mal?
Si es así, quiera Dios hacérselo ver para que usted ya no las guarde más, compártalas o regálelas o deshágase de eso que es para su mal. Versículo 14. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Entre más tenemos, más será el miedo de perderlo. Precisamente conectado con el versículo que decía que al rico no lo deja dormir lo que tiene. Esas preocupaciones no las tiene el que está desapegado de lo material. Versículo 15. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto porque él tenía un correcto concepto. Se muere y ahí se acabó. Todo lo que usted no quiso dar, de alguien va a ser, y no necesariamente del que usted quería. Pero los egipcios pensaban que se lo llevaba y por eso le llenaban la tumba de sus bienes. ¡Qué locura! Todo eso que usted hoy aprecia tanto, un día Dios se lo va a quitar. Sea que se lo quite estando vivo o cuando usted se muera, ya no va a poder disfrutar de ello. Ahora, en una mente no regenerada, impía, eso lo que genera es, como me voy a morir, ahora lo que tengo que hacer es disfrutar. Esa es la mente impía. ¿Por qué? Porque solo piensa en el aquí y en el ahora. En cambio, una mente regenerada por el poder del Espíritu Santo, que tiene ahora la mente de Cristo, como dice la palabra, dice, ¿y qué voy a hacer yo con lo que Dios me dio? Yo quiero un día poder decirle, Señor, administré según los principios de tu palabra, hasta donde pude, sin egoísmo, sin acaparar, sin avaricia, sin hacer de las cosas que tú me diste ídolos. Y esto se aplica a todo, como puse yo aquí. No solo se trata de dinero, se trata de carros, casas, ropa, juguetes, accesorios, pero también su tiempo, su salud. Voy a poner un ejemplo bien claro con la salud. ¿Quién va a decir que es malo cuidar la salud? Nadie, ¿verdad? Todos sabemos que debemos administrar bien nuestro cuerpo para gozar de una salud buena. Pero no es cierto que hoy en día el culto al cuerpo, esa cuestión de gimnasio y de que tengo que estar en forma, se ha vuelto no una cuestión de que es bueno para mí, sino una obsesión. Porque las revistas y la televisión y todo te hace pensar que tenés que lucir como ese que sale en la televisión. Y eso entonces, que es en sí mismo y básicamente algo bueno, se convierte en algo malo. Lo mismo con el entretenimiento. La gente quiere tildarnos a nosotros de gente que prohíbe el entretenimiento. No es así. Lo que pasa es que el cristiano tiene otra manera de pensar y esas cosas vanas que son divertidas para el mundo, para nosotros no lo son. Y si usted sí anhela esas cosas del mundo, entonces usted tiene que preguntarse por qué. Porque el Señor cambia nuestros afectos. Esas cosas las vemos vanas. Nos cuesta entender cómo alguien paga tal cantidad para ir a tal evento. ¿Y cómo hace eso? Uno se queda así. Pero no es que yo estoy, o que nosotros prohibimos entretenimiento, diversiones. Es que vemos en eso dónde está tu corazón. ¿Cómo para las cosas de Dios no hacen esos esfuerzos y esos sacrificios? Gente que hace cola toda una noche para ir a un evento. Está administrando mal su tiempo, su dinero, sus energías, perdiendo sueño. ¿Cuánto ha perdido orando? ¿Cuánto ha perdido de sueño usted orando? Compárelo con las otras cosas que han quitado su sueño y verá cómo tiene de qué arrepentirse. Entonces, las riquezas bien utilizadas son un gozo, son un gran gozo. Antes de decir esto, recuerdo el ejemplo del Evangelio cuando el Señor salva a un hombre
rico, bastante rico, Zaqueo. Y un hombre rico que se hizo rico no necesariamente de una manera honesta, porque él lo reconoce cuando se convierte. Cuando viene la salvación a su casa, él dice, si yo le he quitado a la gente, se lo devuelvo 4 veces lo que le quité. O sea, hay una disposición, no es como los que hoy día vemos, que eso era cuando yo era inconverso y ya quieren olvidarse de todo. No, él dice, si yo de alguna manera puedo arreglar algo de todo lo malo que hice, lo voy a hacer. Pero vean qué interesante, eso surge de un corazón cambiado. Y luego, ¿qué dice él? Que él va a dar la mitad de lo que tiene a los pobres. Yo no me lo imagino a Zaqueo diciendo eso con pesar. Él está feliz, alegre, porque ya le encontró un tesoro mayor que todas las riquezas de este mundo. Encontró a Jesucristo, encontró al Hijo de Dios, del cual se dice, la Biblia dice que en Él están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese conocimiento del Dios verdadero que nos viene por su Hijo. Entonces, Hechos 20:35, por si quieren buscarlo, nos cita, Pablo dice que esto es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Hechos 20:35, versículo importante, un versículo contrario a lo que en este mundo hemos visto y se nos ha enseñado. Dice así, en todo os he enseñado que, trabajando así, volvemos, recuerdan las lecciones anteriores, es un mandamiento, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A los comerciantes les sirve a veces un poquito de este principio bíblico para que usted compre, porque le dice, qué lindo que es dar, compre, compre, compre y dé, porque ellos están ganando. Pero eso no es el principio que aquí dice. Este principio de dar no es así. Y sin embargo, veamos lo que hay aquí. Es contrario a lo que el corazón humano siente de una manera natural. Yo les puedo asegurar que en cada uno de nosotros, de forma natural, vamos a disfrutar más que nos den y no tanto dar. Cuando hay una obra de gracia en el corazón es cuando las cosas comienzan a cambiar. Y ahora usted se alegra en poder dar, en poder ayudar a alguien, en poder compartir con alguien. Esto es un principio del Evangelio. Que es mejor dar que recibir. Para dar, obviamente tenemos que haber administrado bien, porque si no administramos bien, no vamos a tener que dar. Entonces dice, primero trabaje así, ¿con qué fin? Hay gente a la que ayudar, y usted no se debe perder la bendición de ayudar a otros. Dios haga que por su Espíritu Santo estas palabras no se queden nada más en nuestra mente donde decimos, sí, que es cierto y que es eso, ¿verdad? Sí, pero si es cierto, vivamos con respecto a esto que dice aquí. Vamos a leer el consejo para los ricos de este siglo, 1 Timoteo 6:17. Primera a Timoteo 6:17 dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna.
como habíamos leído hoy hace 8, cuando el Señor Jesucristo habló de los ricos, habló de una manera tal que los discípulos se admiraron. ¿Cuál fue esa reacción de los discípulos cuando Cristo dice, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? Los discípulos no responden, sí, pobres ricos, no van a entrar. No, ellos dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque yo veo en mi mismo corazón lo mismo que está diciendo el Señor que los ricos hacen. Su egoísmo, su apego a lo material. Y entonces el Señor les da las palabras de esperanza que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, estos ricos a los que se refiere el apóstol Pablo, que le diga a Timoteo, que son ricos a los que Dios les ha dado bienes de este mundo, que tienen bastante, les dice cómo es que un rico cristiano tiene que hacer las cosas. Dice, primero, no poner la esperanza en eso, porque Dios se lo puede quitar en cualquier momento. O como vimos, un día lo va a tener que dejar por la muerte. Segundo, que la esperanza está solo en Dios. Usted va a ver las cosas diferentes si cada cosa material que usted tiene la viera como venida de Dios. Usted se vuelve una persona gozosa porque está agradecida. Usted se monta a su carro y dice, el carrito que el Señor me dio, el carro que es del Señor para que yo tenga facilidad, la casita que Dios me dio, la cama que Dios me dio, las cobijas que Dios me dio ahora que hace tanto frío, todo lo que Dios me dio. Si lo viéramos así, aquí dice que no pongan la esperanza en la riqueza, sino en el Dios vivo. Dios fue el que dio eso. Hoy muchos van a tener cena esta noche o la otra semana y se celebra. Y mucha gente va a hacer su oración y esa oración es tan vana, no están verdaderamente agradecidos. Esto que vamos a comerlo, nos lo dio Dios. Dios nos proveyó. Dios proveyó y nuestras esposas o todos ayudamos y estamos comiendo una alegría porque pusimos nuestra esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es pecado disfrutar lo que Dios nos da, disfrutarlo con alegría, pero después dice, ¿cómo? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. O sea que no, la gente le gusta hacer buenas obras, pero las obras del mundo son así. Es cuando ya la conciencia me remuerde porque sé que soy tan egoísta que nunca doy nada, entonces a veces doy por ahí a alguien y eso como que me calma la conciencia. Y yo le di esta semana a alguien. Aquí dice que abunden en buenas obras, es decir, muchas veces quiero ver a quién puedo ayudar y dar. Que sean ricos en buenas obras, muchas buenas obras, dadivosos, es decir, una tendencia al dar, generosos, que no dé mezquinamente, que dé hasta donde pueda, con generosidad. Y oiga la diferencia, el que hace eso, vea lo que está haciendo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué están haciendo? Echando mano de la vida eterna. Alguien se puede preguntar cuando ve a alguien como ese, el que yo les mencioné al principio, un joven que tenía millones, y él pudo egoístamente decir, bueno, tengo tantos millones, voy a dar un milloncillo ahí para los pobres y lo otro me voy a pasear y a darme los gustos de mi vida. Pero él está echando mano de la vida eterna, pensando en algo más importante, la salvación de los perdidos. Yo voy a invertir en eso y el día final me voy a sentir feliz de ver que con esas colaboraciones que yo di, hubo almas que llegaron a Cristo y los voy a conocer. ¿Cuántos llegarían a conocer a Cristo? Porque este hombre dio y dio para las misiones, para sostener evangelistas, para llevar Biblias. Eso es verdadero gozo. Echar mano de la vida eterna, de lo que es espiritual y no perece. Eso es lo que nos dice Cristo en Mateo 6:20. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Quedan 5 minutos. Entonces, solo voy a recordar unas palabras de Deuteronomio que habíamos dicho hoy hace 8. Cuando nosotros administramos bien, podemos dar y no necesitar pedir prestado. La costumbre, recuerden que habíamos especificado lo de los préstamos.
Hay ocasiones en las que se necesita pedir un préstamo. Eso no es lo que es pecado. Lo que es pecado es ser mala paga. Si usted debe, debe pagar. Y usted tiene que pagar a tiempo. Eso es lo que dice Pablo. Pagad a todos lo que debéis. Pero hablando de los préstamos, si el cristiano administra bien, no tiene que vivir como los impíos. Cada uno en sus trabajos conocerá a alguien que todas las quincenas ocupa que le presten. Nunca le alcanzó lo que gana. Pero si usted indaga, es porque es un pésimo administrador. Y usted lo vio que salió cuando los demás salieron y fue a ver la película tal y eso todo. Pero al final de la quincena no tiene ni los pases para ir a trabajar. De eso habla Deuteronomio 15. Dice, prestarás a otro, pero tú no tendrás que pedir prestado. Ese es el que administra bien. Y entonces, en los pocos minutos que me quedan, vamos a ir a Mateo 6, 24. Y vamos a ver los principios salidos de la boca misma de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. Él es no solo el que trae las palabras de Dios, sino que Jesucristo mismo es la palabra viva de Dios. Y Él nos enseña. Vean qué claro, Evangelio de Mateo capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 24. Leo y pongamos atención. Él nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando ponemos riquezas, quiero que se quite de nuestra mente que es para los muy ricos. Pongamos en riquezas cosas materiales. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, a la hora de distribuir lo que el Señor nos da, no olvidemos las prioridades. El Señor nos está diciendo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Él está diciendo, lo que pasa con los gentiles es esto, que ellos tienen las prioridades equivocadas. Ellos están valorando las cosas de una manera equivocada. Y por eso entran en afán. Y por eso sus oraciones, la de los gentiles, la de los impíos, la de los que no conocen a Dios, su énfasis es en dame. Y cuando usted escucha qué es lo que está pidiendo, es todo material. Porque ese es su afán, las cosas de esta vida. Entonces, si para nuestro Señor lo principal es lo espiritual, y dice, es el reino de Dios lo que más importa, nosotros como iglesia también debemos tener la meta del reino de Dios como principal a lo otro que es las cosas de esta vida. La iglesia del Señor, de eso vamos a hablar de hoy en 8, tiene el mandato de predicar el evangelio, de avanzar el reino y de
cuidar de los necesitados, no debe haber necesitados en el pueblo de Dios, y nosotros debemos involucrarnos en el ayudar a los necesitados dentro y fuera de la iglesia. Pero si entendemos las palabras de Cristo, que lo primero es lo del reino, lo espiritual, así en esa proporción va a ser como demos. Lamentablemente las iglesias liberales han hecho un cambio en esto, y todos sus esfuerzos están en las cosas de esta vida. Todos sus esfuerzos están en planes sociales y en ayuda social y económica, olvidando que lo más importante es las almas de esas personas. Olvidando que esa persona a la que yo le llevo un alimento, sí está bien que le lleve el alimento, pero esa persona se va a morir. Y si no ha recibido el alimento de Dios, el pan del cielo, Jesucristo, va a morir eternamente. Entonces, ¿qué debe preocuparme más? ¿No es su alma? ¿No es un esfuerzo porque esa persona tenga la verdad del Evangelio? Porque Mateo 28, 19 manda a Jesucristo diciendo que Él tiene autoridad, potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Toda potestad me es dada, dice. Por tanto, id y haced discípulos. Y si Cristo le da a la iglesia el mandamiento solemne de ir a ser discípulos, y usted dice ser parte de la iglesia, ¿cómo está usted cumpliendo este mandato? Porque no todos son predicadores ni misioneros, pero usted tiene que involucrarse en esta tarea que Dios mandó a su iglesia, y entonces vamos a aprender cómo es que nosotros tenemos que dar al Señor para cumplir su mandamiento, con ese afán de que más y más almas sean rescatadas de las tinieblas y dejen la ignorancia del error y sean rescatadas de sus pecados y vengan a Cristo. Los apóstoles nos dieron un ejemplo bien claro. En los Hechos de los Apóstoles lo leemos. Viene y crece la iglesia. Y cuando crece la iglesia, los apóstoles estaban dedicados pues a muchas cosas, y entre ellas había que darle de comer a las viudas, pero eran muchas, y los apóstoles se dan cuenta, se nos está yendo gran parte de nuestro tiempo en esta distribución de las cosas. Todos tenían el espíritu correcto, todos estaban trayendo las ofrendas, y ahora hay que repartir y ver quién necesita más, etcétera. Pero Pedro le dice, esto no es justo. Nosotros estamos dejando la palabra de Dios por servir a las mesas. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro por ahí? ¿Que hay una cosa más importante que servir las mesas? La oración y la palabra. Si nosotros tenemos bien claro esos principios y esas prioridades, vamos a saber cómo es que se hacen las ofrendas y cómo es que se hacen nuestras ayudas a los necesitados hermanos y cómo es que se hacen nuestras ayudas a los de afuera. De hoy en 8 días vamos a ver esos principios bíblicos del dar y cómo es lo que Dios demanda de nosotros. Porque si nosotros no hacemos lo que se demanda de nosotros, recuerdan cuando vimos no hurtarás, estamos quitando a aquellos a los que deberíamos dar lo que les corresponde y a Dios lo que le corresponde.